Mil gracias. Ya estamos listos entonces para iniciar el día de hoy nuestra sesión. Y tenemos como invitada de lujo a nuestra querida Cintia Elí. Pronto ustedes la van a poder conocer. Bueno, está con nosotros en cámara abierta. Yo en unos minutitos voy a presentar a Cintia con ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a presentarles un poco a Capitales. Nosotros básicamente somos especialistas en temas de gestión y de recursos humanos y tenemos 3 unidades de negocio, ¿no? La unidad de negocio que ve efectividad y gestión del talento, la de bienestar emocional y la que ve propiamente gestión del talento. Entonces tenemos efectividad, talento y bienestar emocional. Voy a contarles un poquito cómo vamos a trabajar el día de hoy la dinámica o cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. Es importante, básicamente por el tema de los horarios y de la conexión a Internet para evitar que pueda esta fallar y caer, que mantengamos nuestras cámaras apagadas, por favor, y también nuestros micros de manera silenciada. Nuestro conversatorio va a tener una duración aproximada de unos 60 minutos, 40 minutos en los que vamos a conversar con Cintia acerca de cultura y vamos a destinar también un bloque para que ustedes puedan hacerle preguntas directamente y ella pueda generosamente compartirnos su experiencia y también responder a estas preguntas. Si al final de este tiempo quedaran igual algunas preguntas adicionales, por favor sientan la libertad de escribirlas, dejarlas a través del chat del Zoom, que nosotros vamos a recopilarlas y luego compartirlas con Cintia para que de manera personalizada puedan ustedes también recibir estas respuestas. Vamos a empezar el conversatorio con esta frase. A finales de la semana pasada estuve leyendo un libro de organizaciones, de cultura, de cómo reinventar y de cómo acompañar en las diferentes fases a nuestras organizaciones, y esta en particular me dejó muy marcada, ¿no? Hablaba de que muchas veces somos prisioneros de nuestros propios pensamientos. Y dentro de esta frase, o esta frase estaba acompañada con un párrafo de Aristóteles, ¿no? En el cual decía que hace 300 años antes de Cristo, Aristóteles había dicho que los hombres tenían mucho más dientes que las mujeres, ¿no? Esto ahora, por supuesto que nos puede sonar sumamente extraño, pero la gente estuvo con esta idea de que los hombres tenían más dientes que nosotras, hasta más o menos 2000 años después. Misteriosamente alguien muy audaz se atrevió a decir, ok, hay que comprobar. Entonces fue, miró la boca de un hombre, miró la boca de una mujer, contó los dientes y se dio con la sorpresa de que tantos hombres como mujeres tenemos el mismo número de dientes. Y esto a cotación de que muchas veces dentro de las organizaciones pensamos que las cosas ya están hechas de una manera, ¿no? Y estamos un poco prisioneros de nuestras creencias, de las formas de pensamiento o las rutinas antiguas, y esto no da espacio a las nuevas cosas, a las transformaciones, y muchas veces nos resistimos a los cambios, ¿no? Así que nada, pues vamos a pasar a presentarles a Cintia. Cintia es gerente de consultoría en desarrollo organizacional, es licenciada en psicología de la UNIFE y tiene un máster en dirección de recursos humanos y un MBA también en EUDE Business School. Ella es coach ya certificado y nos acompaña desde hace bastante tiempo en Capital. Así que bienvenida, Cintia, un gusto como siempre tenerte y mil gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Fiore, por este espacio, gracias a Capitale, ¿no? Que me permite compartir, como siempre, con ustedes y ahora con todos los que están en este conversatorio, nuestras experiencias, ¿no? Y cómo estas experiencias finalmente hoy nos pueden ayudar en estos tiempos en los que estamos, ¿no? Muy bien, nosotros hemos seleccionado algunas preguntas, Cintia, para ti. Y la primera pregunta, y creo que viene de cajones, ¿qué realmente es cultura y qué cosa no es cultura organizacional? Bueno, creo que la pregunta en esos momentos en donde estamos en escenarios tan inciertos, tan inimaginables, nunca pensamos vivir en estas situaciones, en este confinamiento, en este miedo, en la pandemia. En realidad es como importante replanteársela, ¿no?
Si nosotros vamos al diccionario, cultura organizacional finalmente nos dicen es un conjunto de hábitos, normas, creencias, valores, ¿no? Que generan o que marcan una guía en la organización y constituyen un modo de vida en un grupo, ¿no? Un código de conducta, de comunicación, es un conjunto de símbolos, lenguajes, rituales que promueven una filosofía de trabajo y que constituyen la identidad propia e influyen positiva y poderosamente en sus integrantes, sin duda, ¿no? Para poder aterrizar un poco lo que es cultura, finalmente lo que dicen en la definición es cierto, ¿no? Es este conjunto de cosas, de situaciones, de comportamientos que vamos acuñando sumado a los valores, ¿no? Los valores que cada una de las empresas identifica como suyos, ¿no? Y que además son pilares fundamentales de esta cultura, más un conjunto de creencias que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Tanto como cuando hacemos bien las cosas, como cuando hacemos mal las cosas también, ¿no? Esas creencias finalmente también son la que definen, son parte de la definición de la cultura, que también impacta en los resultados que nosotros vamos teniendo, ¿no? La cultura finalmente es algo de lo cual no somos conscientes totalmente de ello, ¿no? Simplemente la tenemos y nos vamos dando cuenta de ella, ¿no? Generalmente cuando cambiamos de ambiente o cuando cambiamos de empresa. Por ejemplo, es muy sencillo, cuando los que hemos tenido oportunidad de viajar, cuando vamos aquí, cuando cruzamos la pista, la cruzamos por el medio, por la esquina, por cualquier lado. Pero cuando vamos a otros lados, tenemos que regirnos de esa cultura, tenemos que ir a la esquina y cruzar la pista, ¿cierto? ¿No? Ahora, no existe una cultura ideal, simplemente es la cultura que la empresa va edificando para alcanzar sus estrategias y sus objetivos. Por lo tanto, puede ser diferente una empresa a otra, y es lo que nos diferencia también en el mercado, y es parte hoy en día de esa marca empleadora, o de esa marca con la que van hablando de nosotros como empresa entre las personas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una empresa que quiero ser la más económica, entonces me enfoco en la mejora continua, en la excelencia operacional, en la eficiencia, en la austeridad, en los costos, en el planeamiento, ¿no? Entonces todo eso, todas esas creencias, toda esa forma de conducir o esa forma de actuar va siendo parte de esa cultura. Por otro lado, si quiero ser diferenciada como una empresa innovadora, ¿no? Tengo que implementar una cultura de creatividad, generar más espacios de iniciativa, trabajo en equipo, ¿no? Dar libertad para que las personas se puedan expresar, incluso hasta equivocarse, ¿no? Entonces, finalmente, este tema de la cultura es tan amplio, ¿no? Que nos ayuda, por ejemplo, que nos ayuda a impulsar la estrategia, nos encamina hacia los objetivos, ¿no? Y permite, la cultura lo que hace es permitir también que las empresas tengan sostenibilidad. Ahora, ¿cómo una empresa vive con esta cultura tanto tiempo? Porque se va transmitiendo a través de las historias, de los rituales, de los símbolos, de los lenguajes, de las anécdotas, ¿no? Y el equipo de trabajo, la comunidad, crea ese sentimiento de arraigo hacia lo vivido o hacia lo logrado, ¿no? Por ejemplo, nosotros escuchamos mucho en recursos humanos, sí, la persona se va de una empresa por su jefe, pero veamos al inverso, ¿por qué se quedan las personas en las empresas? Se quedan por sus amigos, se quedan por la forma que se hacen las cosas. Es más, cuando te vas a otro lado, lo que extrañas no es la empresa, extrañas a tus compañeros, extrañas el día a día, extrañas cómo se manejaban las situaciones, el lenguaje, hasta cómo te autodenominabas, ¿no? Entonces, incluso tenemos rituales, ¿no? Que se hacen muy tangibles en las celebraciones, o sea, en las empresas, cada empresa tiene una forma distinta de celebrar sus logros, una forma distinta de comunicar, estilos diferentes. Todas estas cosas son parte de esa cultura, ¿no? Y muchas veces, como les decía hace un rato, no somos conscientes de que tenemos esa cultura porque la vamos incorporando y ya es como, veía un artículo que decía ya, la cultura es como intravenosa, ¿no? Y es nuestra ADN, es parte de nosotros, ¿no? Y en resumen, finalmente la cultura es esa personalidad del grupo de
trabajo, es la personalidad de la empresa, ¿no? Sustentada en cómo se comporta, cómo actúa en diversas situaciones. ¿Cuándo no es cultura? Para completar un poco la pregunta, ¿no? La cultura es cuando hay esta ausencia de identificación, cuando no hay un compromiso genuino, ¿no? Y evidentemente cuando no hay estas formas de vincularte con tus compañeros, con tu empresa, y consecuentemente hay una dificultad evidente de lograr los objetivos en equipo, ¿no? Me has hecho pensar, Cintia, hace muchos años fui parte de una organización, bueno, llegué a este lugar, a este espacio, y ellos tenían una manera muy peculiar, por ejemplo, de celebrar sus días lunes. Había una reunión en la recepción de esta oficina, todos como que se saludaban muy animosamente, y luego empezaban a tocar el himno de la compañía. Y este himno venía con una coreografía, es decir, uno bailaba el himno, ¿no? Y era un espacio muy burbujeante, te soy sincera, o sea, yo llegué la primera vez como candidata y me tocó, bueno, el día lunes, y entonces miré, era extraño, y hasta como candidata yo también tenía que bailar. No voy a negar que me sentí rarísima porque nunca había vivido una experiencia similar, y luego, bueno, ya cuando ingresé cada lunes era, qué bacán, hoy día toca bailar y cantar el himno, ¿no? Y luego fuimos bueno, era inicialmente una compañía muy femenina, ¿no? Luego se incorporaron muchos hombres a la compañía, y claro, a ellos les costaba un poquito más porque estaban más endurecidos con el tema del baile, ¿no? Y después ya tú los veías bailar, no importa si estaban coordinados o no estaban coordinados, y hoy que han pasado muchísimos años, pues a veces cuando nos juntamos, volvemos a recordar esto, ¿no? Y es como que se nos quedó impregnada Claro, esa eso es parte de la personalidad, parte de exacto, ese de ritual, la parte de compañía, ¿no? ese ritual que tú tienes, ¿no? Yo también contacto un poco de la experiencia en la que estuve. Cada vez que había una celebración, pusimos una campana, ¿no? Entonces, cada vez Sí, que sí. había una celebración, había que tocar la campana y decir por qué estábamos tocando la campana. Entonces, nadie quería ir a tocar la campana, ¿no? Todo el mundo se moría, ay, qué roche, qué vergüenza, no, que no sé qué. Pero luego, poco a poco, eso va siendo parte de ti, ¿no? Como las reuniones de los lunes en la mañana, o las celebraciones en el café de todos los cumpleaños del mes, o, como dices tú, abrir una reunión con una frase, con un lema, todas esas cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Porque lo que tiene que encontrar la persona que ingresa a nuestra compañía es que somos diferentes. Y porque somos diferentes, es que se quedan con nosotros. ¿No? Pero más aún porque esa diferencia convive también con los valores de cada uno. Porque escuchaba también el otro día una ponencia, y esto es como una relación de pareja, en realidad. Cuando tú estás en una empresa, estás enamorada de la empresa, y finalmente cuando acaba el amor, te vas. Ok, sí, pues es muy importante el tema de que esté alineado tu propósito de vida con el propósito de la compañía y tus valores con los valores de la compañía, porque si no hay ese swing, ese baile especial, como Es el que correcto. hay en la pareja de enamorados, pues ya empiezan los distanciamientos y ya no todo es exactamente igual como al principio. Exacto. Nuestra segunda pregunta para ti, Cintia, es ¿cuáles serían los principales retos de la transformación cultural? Bueno, actualmente todas las empresas están transformándose, ¿no? Es decir, yo creo hace un año atrás empezábamos como los pininos de la transformación cultural o la transformación digital, vamos a empezar por ahí, ¿no? Y decíamos, sí, hay que ir probando, ¿no? Que empezaron a sonar lo de las metodologías allá, el sí, que hay que probar, hay que hacer celos, no sé qué. Vino la pandemia y fue como hacerlo, pero todo vertiginosamente, ¿no? Entonces, hoy esto es un reto muy, muy grande, porque finalmente la transformación cultural está vinculada directamente con la transformación digital. Y no es un cambio sencillo, es un cambio que además hay que constituirlo desde el interior de la organización. No es simplemente porque se dan instrucciones políticas o hay normas, ¿no? Tiene que ir metiéndose en la mentalidad en todos los niveles, y tiene que partir principalmente desde la dirección, ¿no? Y estar acompañado por todos los líderes, sin duda, ¿no? Entonces, el reto está en replantear nuestra estrategia. Hoy con la transformación digital o con toda la incursión de la tecnología, tenemos que replantear nuestras estrategias, tenemos que replantear nuestro negocio,
Y principalmente tenemos el reto de las personas, ¿no? Y las personas desde el punto de vista no solamente hablábamos siempre del salario emocional, del cuidado, del bienestar, no, hoy es mucho más fuerte el respeto a las personas, la empatía, la tolerancia, la buena comunicación, ¿no? Incluso hoy vivimos en roles compartidos, nos ha pasado a todos los que estamos haciendo trabajo remoto o hemos hecho trabajo remoto, tener a los niños dando vuelta, o viene la hora de la comida y está en una reunión y está cocinando, y finalmente convives con ellos, ¿no? Y de hecho, hace poco buscábamos también y hablábamos mucho de la conciliación vida familiar. Hoy la preocupación es la integración del trabajo a la vida familiar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso conviva y no afecte, ¿no? Y hablábamos hace poco, estamos entrando en la vida del colaborador, en su parte más cuidada, en su parte más íntima, es un espacio íntimo, ¿no? Muchas veces creemos que el colaborador esté en casa, van a ser mucho más productivos, entonces no hay horarios de trabajo, no hay horarios para las llamadas, te meto en cuanto grupo de WhatsApp pueda tener. Creo que esta situación hoy nos obliga a humanizar más nuestros comportamientos y nuestra forma de pensar, ¿no? La comunicación, de hecho, pasa a ser mucho más plana y horizontal e inmediata, ¿no? Normalmente nosotros decimos, sí, entonces ya, después converso, no, hoy tiene que ser para hoy, ¿no? Tenemos que ir mucho más rápido de lo que íbamos antes, ¿no? Y de hecho, ambas transformación, tanto la digital como la cultural, representan esa capacidad de crear nuevas lógicas, de crear nuevas formas de pensar, ¿no? Nos hace mucho más competitivos, mucho más adaptables, mucho más valorados también en este contexto, ¿no? Si antes, por ejemplo, para que una persona entrara, decíamos, ay, vamos a tener una curva de aprendizaje, adaptación de 3 meses, hoy tiene que ser en un día, en 24 horas. Y tenemos que nosotros de recursos humanos ver cómo hacer para que eso se concrete, ¿no? Entonces, en este cambiar nuestras formas de pensar, entran las nuevas formas de trabajar. Ya es una frase trillada del trabajo remoto ha venido para quedarse, ¿no? Y cómo hacemos para seguir generando pertenencia o para seguir generando cercanía si estamos lejos de ese contacto habitual, ¿no? Estoy acostumbrada yo de trabajar en equipo. De repente voy con mi compañero y me tomo un café. Hoy nos tomamos un café igual, pero de forma virtual, ¿no? Tenemos que comenzar a convivir, que no necesariamente ese contacto físico es lo que nos va a mantener unidos, ¿no? Y también con eso han aparecido muchas herramientas virtuales, ¿no? Muchas herramientas tecnológicas que hoy nos ayudan a mantenernos conectados, a hacer seguimiento a nuestros equipos, ¿no? A facilitarnos un poco este trabajo distinto, ¿no? Entonces, toda esta transformación nos revela y nos hace generar un nuevo ADN, ¿no? Para alinear nuestros valores, para alinear la cultura, nuestra estrategia, ¿no? Pero nunca perder de vista que el centro de nuestra organización debe ser no solamente los clientes, sino también nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, nos toca trabajar hoy muy, muy de cerca en buscar ese cambio, ¿no? Ese cambio que viene de adentro hacia afuera, una mentalidad distinta. Si pensábamos que no, que la era digital no venía, pues ahora ya está aquí, ya está instalada y hay que empezar a convivir con ellos y hay que buscar esas nuevas formas, ¿no? De cambiar este pensamiento y seguir impactando en el cambio del modelo de negocio, ¿no? Por otro lado, también tenemos que seguir apostando por un cambio dentro de espacios de error, ¿no? De hecho, en mi experiencia decíamos, si tienes miedo de hacer algo, hazlo mejor. Porque si tú lo haces con miedo, de ahí van a nacer muchas mejores ideas. Que si comienzas a estructurarlo y das muchas vueltas, te demoras la vida en hacerlo. Mejor si tienes miedo, hazlo de una vez, ¿no? Entonces, dentro de estos factores claves, lo más importante es la formulación de los retos estratégicos. Lo primero que tenemos que ver, y es ayudar, nuestro rol de recursos humanos, ayudar a la compañía a que se definan estos retos, ¿no? Trabajar con los directivos de la empresa y definir estos retos estratégicos en este entorno es crucial, ¿no?
Y esto debe estar alineado a nuestros valores, alineado a nuestro propósito, ¿no? Porque todo tiene que ser digamos, estar unido, converger en una sola idea. Porque si por un lado tenemos la estrategia, por otro lado tenemos los valores, y cuando implementamos una actividad, nada de eso está conectado, realmente la cultura se nos va, ¿no? Entonces, para gestionar esta cultura es importante formular estos retos, estos objetivos estratégicos y comunicarlos. Comunicarlos de forma transparente, comunicarlos de forma clara, continua, ¿no? De manera que poco a poco se va acuñando en la mente de las personas y pasan a ser, de toda esta suerte de recordatorios diarios y todo lo demás, pasa a ser parte de las actividades que hacen día a día, ¿no? Como te decía, este conjunto de labores finalmente, de valores, perdón, de comportamientos y conductas, van a hacer que se logren cosas y van a ser parte de esta cultura que queremos modelar, ¿no? Extraordinario. Y por otro lado, solo para redondear aquí, para los que, por ejemplo, estamos acelerando el identificar esta cultura, tenemos que partir de una situación actual. No podemos definir hacia dónde vamos a ir si no sabemos dónde estamos, ¿no? Lo primero es, ¿cómo es esta cultura que hoy vivimos, ¿no? Podemos utilizar muchas herramientas para identificar cuáles son estos valores, comportamientos, ¿no? Desde entrevista, focus, observación, ¿no? Pero si no conocemos realmente lo que tenemos, va a ser muy difícil gestionar, ¿no? Y evidentemente más difícil sostenerlo y mucho menos genuina, ¿no? Porque no estamos identificando realmente qué es lo que está pasando dentro de la organización, ¿no? Y acá es importante hacer la diferencia entre lo que es cambio y transformación, ¿no? El cambio viene de afuera y la transformación finalmente es algo que emerge desde dentro, desde el interior de cada uno de nosotros y que nos hace actuar de manera diferente. Y además, los seres humanos no cambiamos, no nos transformamos porque nos dicen que nos tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar, sino lo adoptamos cuando eso tiene un beneficio para mí. Entonces, ahí es clave la comunicación en cuanto a por qué tenemos que actuar de esta forma o por qué tenemos que adoptar esos cambios. O sea, porque el individuo siempre pregunta, o la persona siempre se pregunta, ¿y qué gano yo con esto, no? ¿Cómo esto va a impactar en mí? ¿No? Ok. Yo leía a inicios de esta semana que de alguna manera existe una relación muy estrecha entre la visión que tiene el líder del mundo, de la vida, de cómo ve la vida, y la visión que tiene de la empresa y esta relación directa que hay entre el desarrollo que puede haber alcanzado a nivel humano este líder y el desarrollo o el estadio en el cual se puede encontrar la empresa, ¿no? Y como tú decías, o sea, no hay cultura buena o no hay cultura mala. Cada cultura es particular según la necesidad del negocio, según el estilo finalmente, y hace que respondan. Entonces, en algún momento, alguien muy dictatorial, por ejemplo, un estilo muy dictatorial puede ser bueno en algunas circunstancias en donde probablemente el mercado sea muy inestable, pero quizás en otros momentos en donde las cosas están más asentadas, uno se puede arriesgar hacia la innovación, hacer estos cambios y necesitas, evidentemente, un estilo de líder más colaborativo, más participativo, más abierto, más dispuesto a equivocarse, a errar, porque no es malo equivocarse. En este proceso de que me equivoco, salen cosas muy buenas también, hay muy buenos productos, ¿no? Porque lo peor sería mantenerme estático o inmovilizado y no salir de esa zona de confort en donde ya todo lo conozco, todo lo domino, pero me quita esta posibilidad de seguir creciendo, experimentando y de desarrollar, ¿no? Y rescato de lo que tú has dicho, este reto de integrar, ¿no? Integrar a los colaboradores, integrar los procesos o las prácticas de la organización e integrar también esta mirada del cliente, ¿no? Porque si como recursos humanos somos los impulsores o los facilitadores de la adaptación, de la transformación de nuestra gente, de la felicidad incluso de la gente o de la satisfacción que ellos pueden conseguir,
ellos van a ser no solamente más productivos, sino que van a tener más alineación dentro de la organización y esto va a tener una relación muy directa con la satisfacción del cliente, con que ese cliente regrese, con que ese cliente compre, ¿no? O ese cliente genere movimiento. Extraordinario. Nuestra tercera pregunta va por el tema de reclutamiento y de selección. Entendiendo que el reclutamiento y la selección son, digamos que como que el primer peldaño en la experiencia del colaborador, ¿cómo podemos, desde la mirada de recursos humanos, garantizar este fit tan importante, ¿no? Entre el fit del perfil del colaborador y el fit cultural, es decir, que exista este match, que este match sea casi perfecto. ¿Cómo lo podemos hacer, Cintia? Sin duda la clave de transmitir y sostener la cultura está en las personas. Y esto, como dices tú, parte del reclutamiento, ¿no? Esta habilidad que hoy los equipos de selección deben de tener es súper importante para encontrar ese fit en el candidato. Por ejemplo, en mi experiencia, ¿yo qué hago? Yo suelo imaginar a los candidatos en el contexto donde van a trabajar, ¿no? El equipo al que van a integrar, el jefe que van a tener, un poco si tengo la ventaja de ver la dinámica que sucede entre el equipo, también me ayuda a imaginar todo ese contexto. Entonces, cuando entrevisto a las personas, ¿no? Y recorro a través de sus experiencias, su comportamiento, sus competencias y capacidades, puedo visualizar si la persona va a encajar en este contexto, ¿no? Poniéndolo quizás en situaciones similares. Esto es lo que nos va a indicar si el candidato es o no es el ideal, ¿no? Para ello, por ejemplo, el equipo de selección debe conocer muy bien el negocio, a los líderes del negocio, pero sobre todo encontrar en esos candidatos los comportamientos que hoy son parte de nuestra cultura. Porque si ellos tienen comportamientos distintos o formas de pensar diferentes, se van a ir, ¿no? Pero también no podemos dejar de perder de vista que también hay momentos en que tenemos que traer candidatos que rompen los esquemas, ¿no? Y que nos tienen que sacar de nuestra zona de confort. Por lo tanto, de repente, yo en el proceso de selección, hay un tema súper importante de cultura, que es la innovación, porque yo quiero tener una empresa innovadora, ¿no? Estoy en una empresa innovadora, entonces yo tengo que traer personas que piensen distinto, porque es la única forma de incentivar a que el resto también piense de forma diferente, ¿no? Entonces, se trata de hacer esta estrategia lo más eficaz posible para lograr además también una rápida integración del candidato a la empresa, ¿no? Y en la medida en que nosotros conectemos con el candidato y el candidato haga fit a la empresa, el proceso de retención también vamos a ganar, ¿no? Porque lo que no queremos es que la persona venga y se vaya pronto, ¿no? Sino que se quede por lo menos algún tiempo como para poder aportar y dar valor a la organización, ¿no? Entonces, si nosotros logramos traer personas que hagan fit con nuestra cultura, no solamente vamos a lograr de que el periodo de adaptación del candidato sea más corto, sino vamos a experimentar un incremento en su motivación, su satisfacción personal, la felicidad en el trabajo que tú mencionas, se sienten cómodos, su rendimiento va a ser bueno, y su aportación a la productividad de la compañía se incrementa con un compromiso personal, profesional y genuino también, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que ir buscando, ¿no? Muy bien. ¿Qué rol consideras tú que cumplen los líderes en este proceso de modelamiento de la cultura? Bueno, los líderes, la mirada de los líderes está vinculada directamente a la cultura, ¿no? Porque la estrategia que se utiliza para el logro de los objetivos es parte de esta cultura. O sea, el rol de los líderes es fundamental y tiene que haber un alineamiento en este sentido. Los líderes en las compañías son los que toman las decisiones, se encaminan, dirigen los equipos, modelan sus acciones y por tanto son ejemplos. Y las personas que trabajan con ellos lo que hacen es mirar el ejemplo que ellos traen y repetir acciones, ¿no? Por lo tanto, el ejemplo que ellos comparten es el ejemplo que va a trascender. Y si eso se envuelve dentro de la cultura, vamos a estar, digamos, fortaleciendo cada vez más esto a lo que queremos llegar, ¿no? Deseablemente nosotros debemos mirar todos hacia un mismo horizonte y por eso el rol modelador, propulsor, de líder es súper importante.
¿no? Pero acá hay un tema que debemos de explorar, ¿no? Y es que el líder debe estar dispuesto a incorporar estas creencias, estos valores como parte de ellos, y vivirlos de manera que esta transferencia del ejemplo se haga de forma natural, ¿no? Este trabajo es muy difícil, sobre todo cuando encontramos personas que tienen mucha resistencia al cambio. Acá necesitamos tener mucha paciencia, ¿no? No es que el líder no funciona, sino que así lo hemos formado. No les hemos dado quizás las herramientas necesarias para hacer de otra manera. Entonces tenemos que estructurar planes organizados, estructurados, ¿no? Pero a esto hay que sumarle la actitud, ¿no? Si no hay actitud, no hay convencimiento, es muy difícil que haya cambio, ¿no? Ahora, los líderes tienen que estar preparados porque hoy en día los colaboradores que ingresan a las empresas están buscando experiencia, están buscando aprendizajes de manera inmediata. Leía, por ejemplo, que los millennials hoy el promedio de tiempo que se quedan en una empresa es 2.8 meses, 3, no más. Porque lo que están buscando es no aburrirse, lo que están buscando es tener distintas experiencias, ¿no? Entonces, los líderes hoy en día tenemos que estar atentos a los roles que estamos fijando, porque estos roles cambian día a día, cambian porque hoy se incluyen nuevas herramientas, se incluye la tecnología, hay que darles mayor agilidad, ¿no? Nos exige ir habilitando en nuestros equipos nuevas competencias, nuevos retos, incluso la posibilidad de actuar con otros grupos de trabajo, ¿no? Hoy hay muchas empresas que están trabajando por células, que les permite además estar en constante aprendizaje incluso de áreas que no son las tuyas, ¿no? Entonces, la rotación de roles es algo que no debemos de perder de vista y tenemos que irnos preparando por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, en resumen, el líder es muy importante y es quien debe mantener la consonancia y la consistencia de lo que se dice como cultura o lo que tenemos como cultura con el actuar día a día, ¿no? No puedo hacer o decir algo que no voy a hacer. Si hablo de compromiso, de calidad, de respeto, debo ser un ejemplo caminante en ello, ¿no? Porque lo que destruye la cultura es esa inconsistencia. Perfecto. Y vamos a pasar a nuestra última pregunta, y sería, ¿cómo debemos de instaurar esa cultura de celebración y de reconocimiento en las organizaciones? A ver, para mí creo que es la parte más, es fácil cuando tú ya tienes incorporado ese ADN. Si en recursos humanos tú ya tienes incorporado ese ADN, si tus directivos tienen incorporado ese ADN de cultura, va a ser mucho más fácil implementar esas culturas de celebración y reconocimiento. Y hoy en día es mucho más importante porque ya no tengo al equipo de trabajo que está en el segundo piso, me voy, subo y les digo, chicos, qué bien lo están haciendo. Hoy solamente tengo una herramienta virtual. Entonces, no debo de perder esos espacios. La comunicación hoy en día tiene que ser mucho más continua, o sea, buscar tener en agenda las reuniones con mi equipo todas las semanas, comprometer, por ejemplo, a los directivos de la empresa para que hoy, por ejemplo, manden, ¿no? Correos personalizados. Oye, cuando yo estaba trabajando en la empresa, de repente el gerente general ni siquiera sabía que existía. Hoy me está mandando un correo para felicitarme a mí y al equipo porque hemos hecho algo bueno. Esos temas, esos detalles son los que nos permiten seguir conectados, ¿no? Y el primer paso para mantener y sostener la cultura es la comunicación en todo sentido. Nuestra área de comunicación, nuestras comunicaciones tienen que ser mucho más fuertes, ¿no? Deben ser oportunas, deben ser transparentes, horizontales, claras, genuinas, ¿no? O sea, con nuestros resultados, con nuestros logros, contando nuestras leyendas, contando anécdotas, ¿no? Incluso los aciertos, los desaciertos, ¿no? Y eso tiene que como fluir naturalmente, debe ser muy orgánico el diseñar espacios, momentos, actividades en donde podamos ir celebrando y estar cerca de nuestros equipos, ¿no? Ahora, estos espacios de conexión deben estar centrados también en la empatía, ¿no? No se me va a ocurrir a mí hacer una reunión virtual pues a las 8 de la noche cuando yo sé que en esos momentos las personas tienen que disfrutar de su familia. No sé, buscaré los mejores momentos, buscaré un consenso entre el equipo, ¿no?
Y yo creo que hoy más que nunca hay que estar conectados y seguir encaminados hacia nuestros propósitos, fortaleciendo esta cultura, ¿no? Hoy más que nada hay que ya no ir en segunda o en tercera, sino poner pie en acelerador, porque si hoy nosotros no le damos esto a las personas, ellos se van. Muy bien, sí. Vamos a darle entonces ahora espacio a nuestros participantes para que vayan colocando sus preguntas y sus inquietudes a través del chat del Zoom, y yo voy a leerlas para ti para que puedas compartir tus respuestas con ellos. ¿Sí? Vamos a proyectarlo. Tenemos la primera pregunta de Yanina, que dice: ¿qué aspectos hoy deben ser más tolerantes en las culturas? A ver, yo creo que la tolerancia en muchos aspectos, sobre todo en las personas, ¿no? En el contexto en que están viviendo. Es decir, yo no puedo pretender que una persona esté enfocada 100% conectada, o esté enfocada 100% en su trabajo cuando tiene de repente hijos menores, cuando de repente tiene una persona enferma en casa, ¿no? Cuando de repente tiene otras necesidades que cubrir alrededor, ¿no? Creo que aquí es donde viene la empatía, ¿no? O sea, tenemos que conocer a nuestro equipo de trabajo, a cada uno. Hoy más que nunca tenemos que conocer qué es lo que puede estar pasando con cada uno de ellos en forma particular, ¿no? Y a partir de ello ir actuando, ¿no? De repente, mira, yo he escuchado en conversaciones hasta situaciones en que me dicen, en la casa solamente había un celular, ¿no? Y todos teníamos que estar conectados. ¿Cómo hacíamos? Si en un principio de la pandemia finalmente no podíamos ni siquiera salir a comprar. Entonces, si tú no preguntas, si tú no estás cerca a tu colaborador, nunca vas a entender sus necesidades y nunca vas a poder ayudarlo a resolverlas. Perfecto. María Eugenia nos dice: ¿cómo podríamos sensibilizar y comenzar el cambio desde el equipo directivo cuando las brechas generacionales son amplias? A ver, yo creo, como hemos dicho, ¿no? Principalmente los directivos tienen que estar comprometidos con este cambio, ¿no? Con esta transformación, ¿no? Ahora, las brechas generacionales, desde donde tú lo veas, es mucho más rico incluso, porque el pensamiento diferente que tenemos todos, podemos llegar a concluir en algo mucho mejor para nuestros equipos, porque incluso nuestros equipos también están compuestos por personas de diferentes edades, de diferente género, de diferentes personalidades, profesiones y todo lo demás. Entonces, yo creo que uno de los aspectos importantes para sensibilizar también al equipo directivo es si nosotros tenemos equipos de trabajo comprometidos, fidelizados, con un gran sentido de pertenencia, no tengamos ninguna duda que los resultados van a ser mucho mejores de los que podríamos imaginar. Lourdes nos pregunta: ¿qué capacidades deberían desarrollar con mayor énfasis los líderes en la empresa? La comunicación, el liderazgo, la empatía, ¿no? Yo creo que hemos perdido esa sensibilidad, o sea, tenemos que tener mucho más sensibilidad hacia las personas, ¿no? Porque nosotros estamos seteados para ir hacia el objetivo. Así hemos venido trabajando. Tenemos que cumplir con los objetivos, tenemos que ir hacia los resultados, pero hoy tenemos que humanizarnos otra vez y decir, a ver, le estoy pidiendo objetivos, pero va a poder hacerlo, tiene todas las herramientas, cuenta con toda la información, necesita mi ayuda, ¿no? Porque muy pocas veces nosotros preguntamos si necesitan una ayuda. Entonces, yo creo que ese tipo de habilidades son las que tenemos hoy
hoy en día que ir desarrollando. Yarira nos dice, ¿quiénes deben ser los principales protagonistas para desarrollar una óptima cultura organizacional? En mi opinión, creo que es toda la organización. Toda la organización. O sea, si bien es cierto, el directivo o los líderes son los que ponen el ejemplo, recursos humanos le da el soporte, pero es toda la organización. Toda la organización es la que hace la cultura, ¿no? No lo podemos hacer uno solo, no es aislado. Además, todas las personas, nuestra forma de actuar, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras costumbres, en conjunto, en suma, es lo que forma la cultura. Ok, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué estrategias o acciones sugiere se desarrollen para lograr el alineamiento cultural en organizaciones verticales, cambiantes y de alta rotación? Yo creo que el pilar importante en este momento es la comunicación, ¿no? Y lo otro es que hay que conocer qué es lo que tenemos hoy, ¿no? Que hablábamos hace un rato. Tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida. ¿Cómo es nuestra organización hoy? ¿No? ¿Y qué cosa nos falta para llegar a donde queremos llegar? Entonces, estrategias, yo creo que desde la comunicación, desde el cambio de formas de pensar, de formas de actuar, ¿no? Ir modelando e ir encaminando esos comportamientos hacia donde queremos llegar, ¿no? Ok. ¿Qué habilidades blandas en esta época de pandemia son útiles en la organización, básicamente dentro del equipo de selección? El equipo de selección hoy tiene que reinventarse, vamos a decir así, ¿no? Porque si bien nosotros conformamos los equipos de selección con psicólogos que supieran hacer entrevistas, ¿no? Que sepan hacer preguntas, que sepan hablar de competencias y todo lo demás, hoy hay otras habilidades que también tienen que desarrollar, tienen que saber de marketing para poder vender bien a las empresas, para poder hablar de la marca empleadora, para poder, tienen que saber negociación, para poder negociar bien con el candidato, incluso para negociar en base a las necesidades que tiene el candidato, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que un candidato valora mucho el aprender, pues yo en el proceso de negociación voy a ponerle mucho más énfasis en hablar del aprendizaje, de lo que va a conseguir aquí, de manera que es real además, porque tiene que ser real, de manera que yo negocio con él la mejor forma para que él acepte mi oferta, ¿no? Y otras habilidades que tiene que desarrollar el equipo de selección es esa sensibilidad para poder intuir ese fit cultural que necesitamos encontrar en los candidatos que vienen, ¿no? Y por otro lado, la iniciativa, la creatividad para hacer que nuestros procesos sean distintos, ¿no? Porque hoy en día también los procesos son virtuales y tenemos que comenzar a reestructurarlos y separarnos de los tradicionales. Ok. Sí, voy a interpretar aquí esta pregunta y por favor, Eric, si no la estoy leyendo bien, avísanos para habilitarte el micro y ayudarte un poco con esto. Y dice, en este nuevo entorno de relaciones virtuales, por ejemplo, el teletrabajo ha cobrado, dice, mayor importancia y este hecho de transmitir emociones, de generar confianza en las personas, en ayudar que se integren a los equipos de colaboradores en general, dice. ¿Cuál es la importancia del lenguaje no verbal? ¿Qué tanto impacta el lenguaje no verbal en esta nueva forma en la cual nos estamos relacionando en el ámbito laboral? Sin duda tiene un papel muy importante. Yo creo que como líderes, nuevamente voy a reforzar aquí lo importante que es el rol de líder. Si yo como líder, aún a pesar de no tener cerca a la persona, tengo que ser muy perceptivo y muy observador de cómo está comportándose mi equipo, ¿no? Aunque sea por conexión virtual. Por ejemplo, hoy no podemos obligar a las personas que prendan su cámara porque estaríamos invadiendo su privacidad. Pero si yo converso con la persona, si yo de repente no es la forma de contestar que habitualmente tiene, o casualmente me conecto, nos podemos ver y veo que su actitud
o su corporalidad me está diciendo otra cosa, tengo que ser lo suficientemente astuto como para poder identificar que algo puede estar pasando, ¿no? Ahora, en este contexto es difícil, pero es donde tenemos que desarrollar aún más y ser más agudos en nuestra capacidad de poder identificar qué puede estar pasando con nuestro equipo. Entonces, cuando yo llamo a alguien de mi equipo, no es de frente a pedirle algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está tu familia? ¿No? ¿Cómo estás llevando esta situación? Cosas que antes no habíamos hecho, ¿no? Y que creo que es sumamente importante porque nos va a dar ese feeling de qué cosa puede estar pasando. Excelente. Listo, Cintia. Esas son todas las preguntas que tenemos en este momento y hemos contestado a todas, no se ha quedado ninguna sin responder. Bueno, esperamos que si tuvieran alguna otra inquietud, pues nos escriban, se contacten con nosotros y nosotros felices de poder ayudarlos en este proceso que es tan difícil para todos, pero que no es imposible, ¿no? Extraordinario. Solo para ir ya cerrando, queremos mostrarles un poco el portafolio de servicios que tenemos a nivel de acompañamiento para todo este tema cultural que se vive en las organizaciones, ¿no? Vamos desde el diagnóstico organizacional, pasando por temas de cultura, de clima, desarrollo y gestión de procesos claves, como el onboarding, la retención, el desarrollo de perfiles, las evaluaciones de desempeño, las compensaciones, las evaluaciones 360 para los líderes, desarrollamos también perfiles de líderes, tenemos programas de coaching, programas de entrenamiento en habilidades blandas, ¿no? Estos son todos los servicios que prestamos y que están relacionados con el tema de cultura. Antes de darte el agradecimiento por este tiempo, Cintia, quiero compartir con ustedes algunas preguntas a manera de reflexión, porque creo que es lo que nos toca como áreas de recursos humanos, como colegas, en general como colaboradores, ¿no? Y la primera que me apareció en la mente es qué tan posible sería, ¿no?, crear una organización que nos permita expresar al máximo todo nuestro potencial. O sea, si pudiéramos imaginar cómo sería esa organización, cómo nos sentiríamos de pertenecer a ellas, qué deberíamos de hacer desde recursos humanos para darle viabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos también crear organizaciones libres, libres de burocracia, libres de disputas internas, libres de estrés, de fatiga, de resentimientos, muchas veces libres de poses entre los directivos, ¿no? O libres finalmente de la apatía de las bases, ¿no? Por estar agotados, cansados de hacer siempre el mismo trabajo. ¿Qué pasaría si logramos crear o trabajar, ¿no es cierto?, para que estos lugares y estos espacios permitan que florezcan todos nuestros talentos y que honremos todas nuestras vocaciones? O sea, ¿qué pasaría si construyéramos organizaciones de este tipo? ¿Qué tanto rotaría nuestra gente? ¿Qué tanto nuestra gente no estaría desanimada, ¿no?, por las circunstancias que se pueden vivir dentro de la organización? Y finalmente, si es que sería posible, ¿no?, concebir un nuevo modelo que transforme el trabajo, que haga del trabajo no solamente algo productivo, porque evidentemente todos somos evaluados, todos pasamos, o por lo menos la mayor parte de empresas pasa por estos modelos de gestión del desempeño, ¿no?, sino transformar nuestros entornos en algo más satisfactorio y algo mucho más significativo para todas las personas, para todos los seres humanos. Mil gracias, Cintia, ¿no?, por acompañarnos. Gracias a Capitale también, y gracias a todos los que nos han acompañado a pesar de la hora, y esperamos haber puesto un granito más al conocimiento que todos seguramente tienen, y haber compartido esta experiencia es muy grato para nosotros, ¿no? Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.